Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco y su enfermedad nos dice, algunos preparaban el cónclave. Veamos más en el siguiente reportaje. Después de este encuentro en la Nunciatura en Bratislava, el Papa tuvo otro encuentro a puerta cerrada, esta vez con jesuitas. Fue una conversación informal que acaba de darse a conocer. En todos los viajes el Papa se reúne con jesuitas y Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, recoge el texto del diálogo. Francisco revela que está bien de salud a pesar de que algunos me querían muerto. Asegura que ha habido encuentros de prelados que creían que estaba más grave de lo que se decía y que preparaban el cónclave. Le preguntan cómo afronta las críticas de ambientes católicos y dice que puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se los merece, son obra del diablo. Francisco lamenta que muchos en la Iglesia sienten la tentación de volver atrás, pues dice la vida real da miedo. Por ejemplo, da miedo acompañar a personas con diversidad sexual, explica. Una vez más, alerta de dos grandes perversiones, el clericalismo y la rigidez. Ci portano davanti una religiosità rigida, di rigidità, che ci toglie quella libertà nello spirito che ci dà la redenzione di Cristo. State attenti davanti alle rigidità che vi propongono, state attenti, perché dietro ogni rigidità c'è qualche cosa brutta, non c'è lo Spirito di Dio. En el diálogo el Papa pide a los jesuitas cercanía a Dios, cercanía entre ellos, cercanía al obispo y luego cercanía a la gente. El Papa elogia a obispo eslovaco que condujo tranvías durante la persecución comunista. Durante la audiencia general, Francisco hizo un repaso a los principales momentos de su viaje a Hungría y Eslovaquia. Il mio è stato così un pellegrinaggio di preghiera nel cuore d'Europa, cominciando con l'adorazione e concluso con la pietà popolare. Se refería a que el viaje inició con la misa en el Congreso Eucarístico Internacional, centrada en la adoración, y se clausuró en el Santuario Mariano de Šaštín. Dijo que estas son las claves para un peregrinaje fructífero, rezar y estar entre las personas. Francisco recordó que durante el viaje estuvieron muy presentes los mártires, los cristianos y creyentes de otras religiones que dieron testimonio de su fe durante los brutales años de persecución soviética. Dijo que es importante no olvidarlos. Uno dei vescovi slovacchi nel salutarmi mi ha detto, già anziano, io ho fatto il conduttore del tram per nascondermi dai comunisti. È bravo questo. Nella dittatura, nella persecuzione, questo vescovo era un conduttore del tram. Poi di nascosto faceva il suo mestiere di vescovo e nessuno lo sapeva. Così è la persecuzione. Francisco dijo que no se pueden olvidar episodios como ese y que tampoco se debe olvidar el propio pasado personal. Dijo que es clave para poder rezar. Non c'è preghiera senza memoria. Cosa vuol dire questo? Che noi quando preghiamo dobbiamo fare memoria della propria vita del proprio popolo, della vita di tanta gente che ci accompagna. Y hablando de memoria, pidió a la Unión Europea que volviera a la idea que promovieron sus fundadores en el pasado. Durante questo viaggio nel cuore dell'Europa ho pensato spesso ai padri dell'Unione Europea, come l'hanno sognato, no? No come un'agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche della moda, no? Come l'hanno sognato loro, no? En la audiencia estaba presente un grupo de refugiados afganos y muchos más grupos que en las últimas ocasiones. También más parejas de recién casados que de costumbre, probablemente gracias a la disminución de las restricciones y el aumento de las personas vacunadas. El Papa Francisco dice, reconocer abusos es más importante que la reputación de la Iglesia. El Papa ha pedido a los obispos que reconozcan los fallos de la Iglesia en la prevención de abusos a menores y que busquen el perdón de los supervivientes.
Francisco lo dijo en un videomensaje enviado a un congreso sobre protección de niños dirigido a obispos de Europa Central y Europa del Este y organizado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Dijo que preocuparse por la reputación de la Iglesia no puede significar no ayudar a los supervivientes de abusos. Según Francisco, solo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y de los supervivientes, la Iglesia podrá encontrar su camino para ser de nuevo considerada con confianza un lugar de acogida y seguridad para los necesitados. No es la primera vez que el Papa pide transparencia ante casos de abusos. Por ejemplo, lo dijo hace 3 años ante los responsables de la Curia. Anche se si trattasse di un solo caso di abuso, che rappresenta già per sé una mostruosità, la Chiesa chiede di non tacere e di portarlo oggettivamente alla luce, perché lo scandalo più grande in questa materia è quello di coprire la verità. Precisamente el Vaticano ha sancionado en los últimos meses a en torno a una docena de obispos polacos, tanto retirados como activos, por no haber escuchado a los supervivientes ni tomado medidas suficientes contra los autores de abusos. Irak publica sellos con el rostro del Papa para recordar su viaje. Han pasado varios meses desde el viaje del Papa a Irak, pero este país sigue recordando aquellas jornadas. Ahora lo hace con una serie de nuevos sellos postales. Tienen un valor que va desde los 1.500 dinares, en torno a $1, hasta los 500 dinares. Recuerdan momentos como la visita del Papa a Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham, o su encuentro en Nayaf con Ali al-Sistani, líder espiritual de millones de musulmanes chiitas. Uno de los sellos incluye una imagen de la fachada de la Catedral de Bagdad. No es la primera vez que Irak publica imágenes cristianas en sus sellos. En 2020, Irak publicó también esta serie con algunas iglesias de Bagdad que se vende todavía en webs de coleccionistas. Arzobispo eslovaco que celebró misa junto al Papa Francisco ahora tiene el coronavirus. El arzobispo de Prešov, Jan Bajak, es positivo al COVID-19. El problema es que el 14 de septiembre celebró una liturgia con el Papa Francisco en Eslovaquia y estuvo con él en el papamóvil. Se trató de la Divina Liturgia Bizantina celebrada ante un estadio en Prešov a la que asistieron 50.000 personas. Ninguno de los celebrantes llevó mascarilla durante la ceremonia. Como se ve, el arzobispo y el papa intercambiaron el signo de la paz durante la liturgia. El arzobispo greco-católico tiene 68 años, ahora está en cuarentena y será sometido a una nueva prueba dentro de 2 semanas. El Vaticano no ha comentado nada sobre la salud del Papa Francisco. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de Lucas, versículo del 1 al 6, tenemos este pasaje donde Jesús le da la autoridad a los 12 apóstoles para expulsar demonios y para curar enfermedades. Y luego los envía para que vayan a anunciar el reino de Dios, para que vayan a curar los enfermos, y les da las características del enviado. Esta es la característica del obispo, la característica del sacerdote, la característica del diácono, la característica del bautizado. ¿Cuál es? Cuando vayan, no lleven alforja, no lleven túnica, no lleven pan, no lleven dinero. Quédense en la casa que los recibe y vayan y se salen de ella hasta que se vayan de ese lugar. ¡Qué hermoso! Primero, Jesús nos dice que el verdadero enviado es aquel que se desprende de la riqueza material, es aquel que se desprende de la ambición de poder, es aquel que se desprende de esa fama que alguien quiere agarrar. No, váyanse de aldea en aldea, de lugar en lugar, de una forma sencilla, humilde, anunciando el mensaje de salvación a todos los que encuentren en el camino. ¡Qué belleza! Ojalá
que como bautizados, tanto consagrados al ministerio como consagrados a la obra cristiana de Jesucristo, podamos nosotros también cumplir a cabalidad este mandato de Jesús respetando esas características. ¿Cuál es? La dependencia total de la divina providencia. Dios siempre nos provee cuando somos enviados a anunciar el reino. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. La compañía Johnson & Johnson afirma que su vacuna puede requerir de refuerzo. Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de 3 estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Y cuando se administra un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, la fuerza de protección contra COVID-19 aumenta aún más. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676,000 fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita. Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas. Entonces queda muy claro en este momento la importancia de la vacunación. Entonces prácticamente en este momento estamos teniendo muertes y sufrimiento prevenible. La nación registra un promedio de 1.900 muertes diarias, el repunte más elevado desde el pasado mes de marzo. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que en enero se contabilizarán 100,000 fallecidos adicionales en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estados Unidos comienza repatriación de miles de haitianos. La crisis en la frontera se agudizó la semana pasada con la llegada de más de 14,000 inmigrantes a Del Río, Texas. Aquí en El Río, los miles de migrantes utilizan este paso de concreto para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Lo hacen arriesgando sus vidas y prácticamente con lo poco que pueden cargar en sus manos. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Las autoridades haitianas dijeron que más de 300 ciudadanos llegaron ayer domingo a Puerto Príncipe y que prevén otros 6 vuelos más para mañana martes. En Haití matan al presidente, nosotros somos hijos de él, lo mataron, tengamos que buscar auxilio en otro sitio. El grupo de migrantes que la patrulla fronteriza acomodó de manera temporal debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, incluyó a ciudadanos cubanos. Cuba, que es un país muy bonito del Caribe, pero no tiene condiciones para el ser humano. Está siendo atacado por el gobierno, está siendo atacado por todo, no tenemos comida, no tenemos trabajo, y es lo que nos permite desertar del país. Y también a venezolanos dispuestos a buscar asilo en Estados Unidos. Es difícil cruzar el río porque es hondo, hay partes hondas que no es fácil, pero ya uno sale con la mente que tiene que superar todas esas cosas. El flujo migratorio de haitianos hacia Estados Unidos ha sido intenso desde hace varios años, especialmente tras el severo terremoto que azotó la nación caribeña en 2010 y tras el magnicidio del presidente haitiano en julio de este año. Alejandro Saldívar, Voz de América, Del Río, Texas. Jean Manes, la representante diplomática de los Estados Unidos en El Salvador, asegura que no hay nada nuevo en acciones antidemocráticas. No hay nada nuevo aquí. Hay un libro de jugadas en eso.
Para Estados Unidos, según dijo Jean Maines, las acciones que se han calificado como antidemocráticas ya se han visto en otros países como Venezuela o Nicaragua. Dejó a consideración de los salvadoreños valorar si el esquema se repite en el país. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial. 3. Atacar y destruir cualquier oposición política. Además, habló sobre un ambiente de miedo y una maquinaria de propaganda a favor del Estado. Y atacar y destruir los medios independientes, creando un ambiente donde igual los medios independientes se está creando un ambiente de self-censura. Este martes, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, electos por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, pasaron a formar parte de la lista Engel. Jean Maines justificó que el fiscal general de la República, electo de la misma forma, no aparezca en la lista. En el sentido de por qué los magistrados y no el fiscal general. En el caso de los magistrados que estaban poniendo en sus cargos de una forma inconstitucional el 1 de mayo, después de eso los mismos magistrados están tomando la decisión de decidir que podía elegir su presidente de un periodo más, de una forma inmediata. Por cierto, la encargada de negocios señaló al fiscal Rodolfo Delgado, pues según dijo, no está investigando los casos presentados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Agregó que su país observa quiénes son los jefes de las decisiones y que la lista podría ampliarse. Actualmente incluye a 19 salvadoreños entre funcionarios de gobierno, exfuncionarios y empresarios, además de actores guatemaltecos y hondureños. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que, según la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno en el Perú, la medida que han tomado de pedir la prueba molecular afectará el turismo en nuestro país. El sector turismo aparentemente se ve afectado nuevamente por las medidas sanitarias. Esta vez, el Ministerio de Salud ha determinado que los peruanos extranjeros residentes y no residentes que tengan como destino final el Perú deberán contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de su viaje. Según la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR, los cambios intempestivos relacionados a las pruebas moleculares afecta grandemente al turismo. Enrique Quiñones, presidente del gremio de turismo, manifestó que la medida ya comenzó a regir desde el 20 de septiembre y la decisión de la prueba molecular va a afectar definitivamente al turismo, porque es sacar una cita en un laboratorio que tiene un costo entre 120 a 300 dólares, mientras que una prueba antígena que era pedida anteriormente es de acceso libre en muchos países. Además, también agregó que hasta mitad de año se han recibido cerca de 130.000 visitantes por el aeropuerto Jorge Chávez, de los cuales se estima que 40.000 aproximadamente estaban vacunados. Según el representante, muchos de los turistas elegirán otros destinos porque la prueba molecular va a incrementar sus paquetes turísticos. Continuando con la información, un adolescente en el Perú representará a nuestro país en un mundial interescolar que se desarrollará en Dubái. Fiorella Contreras, con tan solo 14 años, ya cuenta con diversos triunfos en el ajedrez, como el último torneo panamericano en ajedrez que lo ganó por 4ª vez. Fiorella empezó desde muy pequeña con la disciplina del ajedrez y a su corta edad representará al Perú en un mundial interescolar. La joven ajedrecista saldrá del Perú rumbo a Dubái para representar a todos los peruanos en el mundial interescolar de ajedrez, donde se medirá con otras 9 selecciones. La adolescente de 14 años aseguró que traerá el máximo galardón y resaltó que el Perú es el único país sudamericano
que ha clasificado al Mundial Interescolar. La madre de la menor, Verónica Guamán, manifestó su orgullo por las victorias que ha conseguido su hija, quien desde pequeña ya dejaba ver el talento que tenía. Además, la madre de Fiorella invitó a los padres y madres del Perú a apoyar el talento de sus hijos, ya que hay muchos deportes donde estos niños pueden rendir y explotar todo su talento y capacidad. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. Cáritas Chiclayo está construyendo refugios que beneficiará a centenares de familias ante emergencias climáticas. Las beneficiarias serán más de 200 familias pertenecientes a la localidad peruana de Lambayeque. En esta zona, en el 2017, las inundaciones por el fenómeno del Niño generaron un gran golpe. Fortalecimiento de la prevención de desastres humanitarios en las provincias de Morropón y Lambayeque es el nombre del proyecto ejecutado por Cáritas Chiclayo. Cabe recordar que en el 2017 las familias que perdieron sus viviendas tuvieron que ser trasladados a albergues temporales debido a la ausencia de infraestructura adecuada. Algunas de estas comunidades rurales de la zona, por ubicarse cerca del río La Leche, conviven con el riesgo inminente ante crecidas de caudales en temporadas de lluvia. No obstante, a partir de ahora, las personas podrán alojarse en un sitio adecuado cuando surja alguna emergencia climática. En tanto, también fue posible la capacitación de los pobladores de las comunidades rurales involucradas en la gestión de riesgo de desastres. Esto ha provocado que se encuentren mejor preparados para hacer frente a los embates de la naturaleza. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Pasaporte sanitario será requerido para entrar en el Vaticano, excepto para ceremonias papales. A partir del 1 de octubre, quienes entren en el Vaticano tendrán que presentar un pasaporte sanitario. Los visitantes podrán usar el certificado europeo o otros equivalentes para confirmar que están vacunados, curados del COVID o que tienen un test con resultado negativo de las últimas 48 horas. La nueva norma se aplica a los turistas, además de a los residentes y a los empleados del Vaticano. Es curioso porque quienes acudan al Vaticano para una celebración litúrgica o una audiencia general del Papa no están obligados a presentarlo. Se mantienen en pie todas las otras normas de prevención, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas, como ha sucedido en cada misa celebrada en la Basílica de San Pedro en los últimos meses. Hoy, 22 de septiembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de Santo Tomás de Villanueva. Conozcamos más de su historia. Mientras las 300 familias de la villa de Cullera dormían apaciblemente esa noche del 11 de junio de 1552, Dragut, un temido forajido que tenía azotada la región, entró con sus hombres a la aldea como un huracán y metódicamente saqueó y destruyó casa por casa hasta dejar a los pobladores con lo que tenían puesto en la mitad de la plaza. Cuando Tomás de Villanueva, arzobispo de la cercana ciudad de Valencia, se enteró, acudió en su auxilio y con el grupo de clérigos y monjas que lo acompañaban, se dedicó a alimentar a los damnificados y a repartir trigo, ropa, mantas, enseres, y con 1000 ducados, dinero que había tomado de las rentas de la arquidiócesis, comenzó inmediatamente a reconstruir la aldea, a reponer los bueyes, las acémilas, las vacas, las yuntas, arados, y aunque repartía a manos llenas los recursos, nunca se acababan. Y al cabo de unas semanas, las familias de la villa estrenaron casa con todos sus enseres, herramientas, y cada una recibió dinero suficiente para arrancar con su propio negocio. Tomás García Martínez, oriundo de Villanueva de los Infantes, España,
y nacido a principios de diciembre de 1486. Creció en un hogar acomodado y caracterizado por la acendrada generosidad de sus padres, que semanalmente repartían los viernes más de la mitad de lo producido en sus haciendas durante la semana: trigo, pan, leche, queso, carne, amén de que las prendas, cobijas y diversos bordados de uso casero que todos los días confeccionaban su madre y sus criadas también eran entregados a los pobres, que nunca faltaban en la puerta. Impregnado de ese altruismo, el pequeño Tomás siempre regalaba sus trajes, sus zapatos y la comida. Como además era un estudiante brillante, a los 16 años ingresó a la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el título de maestro en letras, artes y filosofía, y se convirtió en el mejor profesor de este claustro, pues todos los alumnos querían estudiar con él. Pero en 1516, aunque le ofrecieron un jugoso salario en la Universidad de Salamanca, se impuso su vocación religiosa, y en esa ciudad ingresó al convento de San Agustín con el nombre de Tomás de Villanueva, y luego de especializarse en teología, fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1518, y 5 meses después ya era el prior del mismo monasterio de Salamanca. Muy pronto las homilías de Santo Tomás de Villanueva lograron tantas conversiones que su fama llegó a oídos de Carlos V, y por eso cuando fue nombrado prior en Valladolid, que era la sede temporal del gobierno, el monarca, que asistía a todos sus sermones, le concedió el cargo de predicador oficial de la corte. Después de regir varios conventos y ser superior provincial, Santo Tomás de Villanueva fue, a pesar de su enconada resistencia, nombrado arzobispo de Valencia por expresa petición del emperador. Para empezar, con los 4.000 escudos que le entregaron como dote por su consagración episcopal, reconstruyó el Hospital General de la ciudad destruido por un incendio, y a continuación se dedicó a restaurar la arquidiócesis que estaba abandonada, a enderezar a sus laxos sacerdotes, a sacudir la olvidada fe de los feligreses con sus conmovedores sermones y a repartir entre los desamparados las limonas que alcanzaban para todos, y por eso ningún pobre se iba a casa con las manos vacías. Tenía un hospicio dentro del palacio arzobispal para acoger y educar a los niños que dejaban abandonados en la entrada, y llegó a tener hasta 100. Toda esta labor la redondeaba Santo Tomás de Villanueva con la atención a los enfermos, a los que curaba milagrosamente, pero siempre les exigía que no contaran nada a nadie. Su austeridad, riguroso ascetismo, el permanente ayuno y extenuantes jornadas de oración le pasaron factura. Y cuando estaba a punto de morir, Santo Tomás de Villanueva le exigió a su obispo auxiliar que no volviera a su lado hasta dejar en manos de los pobres el último céntimo de los 5.000 ducados que había en caja en ese momento, y expiró con una sonrisa en los labios el 8 de septiembre de 1555, cuando su ayudante retornó con las manos vacías. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1658. Por eso hoy, 22 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Villanueva que nos enseñe a ser pródigos con los pobres. Y para concluir nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos
y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.